31 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Velocidad Argentina, los acompañamos hasta el mediodía y veníamos arrancando el programa hablando de lo que fue ayer el mensaje del presidente Javier Milei en su primer año de gestión en cadena nacional y todo lo que se espera para el año que viene, pero también haciendo un balance de lo que sucedió este año. Y para eso vamos a hablar con un economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, él es Federico Cirulnik. ¿Qué tal, Federico? Acá Gonzalo del Monte y Mayra García te saludan. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Mayra? Un gusto. Un gusto, gracias por atendernos. ¿Cómo lo escuchaste a Javier Milei ayer en el análisis que hizo de su primer año de gestión y las promesas que hizo para el año que viene? Bueno, me parece que no toma dimensión de la gravedad de la situación de muchos sectores económicos, incluido la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Un año muy malo para la clase trabajadora, muy malo para los jubilados, muy malo para muchos sectores que en general destinan su producción al mercado doméstico, o que dependen de la demanda interna, que más o menos es la del 70% de la economía, ¿no? En beneficio o de algunos sectores que vienen con un buen ritmo de crecimiento, pero que no llegan a compensar la caída en el resto de los sectores y que no son capaces de generar empleo o condiciones favorables para la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Bien, y ustedes hicieron un informe sobre los ganadores y perdedores de este año. ¿Quiénes fueron los que más salieron beneficiados en 2024? Bueno, a nivel sectores, los sectores primarios exportadores tradicionales, ¿no? Como el agro, la minería, hidrocarburos, especialmente a principios de mandato, con la brutal devaluación de diciembre, ¿no? de 2023, que se vieron muy beneficiados porque son sectores que tienen sus ingresos en dólares. Después la banca, por este último tramo donde se valorizaron mucho los activos financieros y donde a partir de distintas regulaciones, como por ejemplo la regulación de la tasa de interés, se permitió aumentar los spreads de tasas entre tasas pasivas y activas, y eso le da lo pone en una situación favorable, ¿no?, para incrementar sus ganancias. Después también empresas de servicios regulados, ¿no?, a partir de la eliminación de subsidios, los aumentos de tarifas en energía eléctrica, en gas. Otros sectores también beneficiados por cambios regulatorios como medicamentos, como las prepagas. Así a grandes rasgos, que eso también se trasluce o se ve en las ganancias que presentaron los balances de las principales empresas de esos sectores que mencionaba, y también en la valorización de las acciones de esas mismas empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? ¿Y los que más perdieron? Bueno, como decía, la clase trabajadora, sin ir más lejos, el salario de los que mejor están todavía no alcanza los niveles de noviembre del año pasado, que es el sector privado registrado. Después el sector público encuentra caídas de hasta 15-20%. Es claro el caso de los docentes universitarios, pero también el resto del sector público. Los trabajadores informales se encuentran entre 15 y 16 puntos abajo. Si bien es un sector que es más difícil de medir, si uno, por ejemplo, mira el salario mínimo vital y móvil, está más de 20 puntos por debajo del año pasado. Después los jubilados también, que ahí hay una gran discusión, ¿no? Si uno considera al bono o la suma fija que cobran, ¿no?, hoy en 70.000 pesos como parte del haber tradicional, porque es una parte del haber que lo cobran sistemáticamente desde septiembre de 2022, ¿no?, hace más de 2 años, entonces me parece que es válido plantearlo así. Bueno, ese universo representa más del 50% de los jubilados y pensionados. Ese mismo universo se encuentra 4 puntos por debajo de el nivel de noviembre del año pasado, y siempre vale decirlo, ¿no? Solo ponemos como límite para comparar ese mes, porque fue el último del gobierno anterior, pero fue un mes bastante crítico para el nivel salarial, para el nivel del haber jubilatorio, ¿no? Entonces, festejar que estamos por abajo de eso me parece cínico de parte del presidente, ¿no? Federico, después, como decía al comienzo, a nivel sectores, construcción, ¿no?, muy dependiente de la obra pública y del gasto público, bueno, está
por el piso, caídas interanuales muy altas, industria manufacturera, comercio, ¿no? Todas las semanas salen indicadores de comercio mayorista, minorista, centros de compras como shopping, todos vienen con caídas mensuales, interanuales y mensuales también, ¿no? Federico, el gobierno hablaba a mediados de año de recuperación en B después de la recesión. Finalmente, obviamente, eso no ocurrió. Por un lado, preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué no ocurrió eso? Porque el gobierno da una serie de argumentos. Y si vos ves signos en estos últimos meses de recuperación. Sí, primero fue una recuperación en B, después una recuperación en L, y ahora es un estancamiento eterno, parece, ¿no? Bueno, yo la verdad, y ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, no veo signos de recuperación, porque si uno mira, por ejemplo, a la economía a partir de qué es lo que sucede con las variables de la demanda agregada, ¿no? Ve que no hay ninguna que pueda traccionar fuertemente el crecimiento. El gasto público es la variable que más se viene ajustando y sabemos que el año próximo no va a ser una variable de reactivación, ¿no? Como en general el gasto público suele ser contracíclico, ¿no? Se suele usar en momentos de crisis o se suele incrementar en momentos de crisis o recesión y viceversa. Bueno, este gobierno no lo entiende así y por ende va a seguir aumentando el gasto, ajustando el gasto público, entonces por eso no va a ser una variable que reactive el crecimiento o la demanda. El consumo difícilmente lo sea si los salarios vienen cayendo, si las jubilaciones vienen cayendo y si además empieza a aparecer otro nuevo problema que es el desempleo, ¿no? En el informe también mencionamos cómo estos sectores más afectados como la construcción, la industria manufacturera, el comercio, empiezan a perder puestos de trabajo registrados, ¿no? Entonces, si cae el nivel salarial, si cae el nivel de empleo, bueno, la masa salarial seguramente vaya a disminuir y eso va a contribuir a que el consumo siga cayendo. Entonces ya tenemos el gasto y el consumo que no van a ser los motores de crecimiento, ¿no? La inversión, ahí hay una discusión si la nueva legislación a partir del RIC o no van a fomentar las inversiones. Bueno, hasta ahora lo que vemos es que la inversión sigue cayendo. Al segundo trimestre de 2024 cayó más de 10 puntos respecto al año pasado. Y a mi entender, ¿vos creés que pueden llegar inversiones mientras esté el cepo? Más allá del cepo, que es una variable importante pensando en a futuro las empresas van a querer girar utilidades y dividendos, ¿no? A sus casas matrices como cualquier economía del mundo, eso es entendible, pero más allá de eso, en los sectores que destinan su producción al mercado doméstico, es muy difícil que lleguen inversiones porque la capacidad de utilización está en niveles históricamente bajos. ¿Para qué van a comprar ¿Para qué van a comprar una nueva máquina si no tienen paradas? Exactamente, ¿no? Puede llegar a ocurrir que lleguen inversiones en estos sectores primarios exportadores que pueden verse beneficiados o por algunas políticas de este gobierno o por la maduración de algunas inversiones como el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Que una inversión que ya viene hace muchos años y que una vez madura le permite aumentar su producción y su distribución hacia los países vecinos. Bueno, ahí es probable que, independientemente de las políticas que tome este gobierno, continúen las inversiones porque son sectores que ya venían en franco crecimiento, ¿no? Lo mismo con la minería y el litio. Pero, repito, son sectores que difícilmente puedan compensar la caída del otro 70-80% de la economía, que es el mercado doméstico, ¿no? Entonces, no tenemos consumo, no tenemos gasto público. Las inversiones, por lo menos en la mayoría de los sectores, tampoco van a crecer, sino todo lo contrario. Bueno, entonces es difícil pensar en una recuperación, ¿no? Federico, me voy a poner en abogado del diablo. No sé si me lo permitís. Sí, por supuesto. ¿Qué cosas buenas ves de este gobierno en términos económicos, macroeconómicos? Porque ya vemos que la micro, después de lo que acabas de decir, está pulverizada. Sí, bueno, me parece que terminó siendo exitoso, era cuestionable. Yo era uno de los que cuestionaba o por lo menos alertaba de que no podía terminar
siendo lo exitoso que fue el proceso de desinflación. Me parece que este gobierno logró, a partir de una fuerte apreciación cambiaria que trae otra serie de problemas, pero logró domar una inflación creciente, más allá de la discusión de si el 25% de diciembre le corresponde al gobierno anterior o no, pero para mí es producto de este gobierno y de la devaluación de más del 100% que llevó a cabo este gobierno. Pero más allá de eso, llegamos a noviembre de este año con una inflación mensual por debajo del 3%, y eso me parece un logro de este gobierno. Y Federico, decías recién, bueno, que los que más perdieron son los trabajadores, pero ¿hay chances de que empiecen a recuperar algo este año en cuanto a salarios o por otro lado? Yo lo veo difícil porque las paritarias ya se están empezando a discutir, no como antes en función de la inflación pasada, sino mirando la inflación futura. Y la inflación futura viene a la baja, entonces la mayoría de las paritarias están cerrando los próximos meses también a la baja respecto a las paritarias pasadas. Entonces es difícil que crezcan. Después, otra cosa que destacamos en el informe, la recuperación salarial, recuperación entre comillas por lo que decía, es muy heterogénea. Hay sectores, incluso privados registrados, que han logrado ganarle por algunos puntos a la inflación, y hay otros sectores que están muy por debajo, ¿no? Bien. Después, perdón, una cosita más, sí. Digo, que mencionamos al pasar nomás en el informe. Hay otra parte del ingreso de los trabajadores que era la asignación familiar por hijo, ¿no? Eso es una asignación que también viene perdiendo respecto a la inflación, y que de acuerdo a la ley de presupuesto 2025, que igual posiblemente ni siquiera se termine tratando, elimina la movilidad jubilatoria, ¿no? La ley de movilidad para esa prestación que es la asignación familiar. Bueno, ahí también es otra pequeña variable en donde los trabajadores o el universo de trabajadores se vería ajustado, ¿no? Bien, Federico, te agradecemos mucho por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Estábamos hablando con Federico Cyrulnik, es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. 11 64 85 03 88. Velocidad Argentina.